Buenos días, Pedro, Rebeca, Carlos, Laura, Nicolás, Asaf, Devani, Andrés, Carelli, Miguel, Melanie, David, Orlando, Dulce, Luis, Itzel, Alejandro, Daniela, Elena, Cristian, Brandon, Adrián, Ileana, Janet, Talía, Jessica, Salo, Jorge, Brian, Belén, Eritania y tenemos tres más. Jessica, Nayeli, María, Daniela, Fernanda y Ángel Luis. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos Buenos días. días, profe. Buen día, buen día. Bien, si les parece, bueno, empezamos de una vez de lleno a lo que seguimos viendo de la ventaja comparativa del libro Krugman. La semana pasada, permítanme, vamos a ir directo a... Les había encargado que leyeran ahí unas cosas. Ahorita pregunto sobre eso. Estábamos en el ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? Nada más para recordarles, estamos hablando ya del comercio en un mundo con un factor productivo, el factor que damos que era el trabajo, porque ese factor de producción que para Ricardo es más importante, porque por ahí les hice llegar un link a un breve video de YouTube donde explican las principales aportaciones de David Ricardo a la economía. Así que tiene ya idea de por qué para él era importante. El factor que determinaba, digamos, el valor de la producción está dado en el trabajo. Y bueno, cuando hablamos de ventajas absolutas y comparativas, que son la fuente del comercio internacional, es bueno precisar algunas cosas. Cuando hablamos ya del comercio como tal, eh, hay que destacar, por ejemplo, la condición que afirma que nuestro país tiene una ventaja comparativa incluyendo los cuatro requerimientos unitarios de trabajo, es decir, cuando uno compara un país con otro, no solo estamos comparando los requerimientos unitarios de la producción de un bien, permítanme. Ok, Jorge, está bien, no se preocupe. Entiendo. Les decía, entonces, la mayoría de la gente cree que cuando hablamos de comercio, como les voy a hablar del queso y digo que hablamos de producción de queso y de vino. Si decimos que yo tengo una ventaja en la producción de queso con respecto al otro país, el error que se comete normalmente, bueno, son dos errores. Es pensar que solo es medir la productividad del trabajo en la producción de queso en mi país y en el otro, cuando en realidad debo contemplar, en el caso que son dos productos, los cuatro valores, es decir, los requerimientos de trabajo para la producción de vino en ambos países y los requerimientos de trabajo para la producción de queso en ambos países. De esa manera puedo yo saber dónde radica la ventaja. Bueno, cuando un país puede producir una unidad de un bien, eso que está aquí, lo señalo rapidito, con menos trabajo que el otro, decimos que ese primer país tiene una ventaja absoluta en la producción de ese bien. En el ejemplo que estamos viendo hablamos de que la ventaja absoluta estaba en nuestro país en la producción de queso. Pero el patrón de comercio no se puede determinar solo a partir de una ventaja absoluta, sino hay que ver ahí algo, porque les decía, uno de los principales errores que se cometen cuando hablamos de comercio y vemos las primeras explicaciones de por qué se da el comercio, radica precisamente en que estas fuentes de errores o discusiones de comercio radican en confundir los términos de ventaja comparativa con ventaja absoluta, y son dos cosas distintas. Entonces, bueno, para eso dibujamos las fronteras de posibilidades de producción y eso nos ayuda a determinar eso, ¿no? Entendemos dos cosas. Los precios no se determinan simplemente por consideraciones de tipo nacional. Cuando hablamos de comercio, tengo que contemplar también el del socio. De tal forma que si el precio relativo del queso es más elevado en el extranjero que en nuestro país, será beneficioso exportar queso de nuestro país al extranjero y exportar vino y importar vino a nuestro país. Pero no puede ser de esta manera indefinidamente.
¿Por qué? Bueno, porque lo que va a suceder es que conforme intercambiamos, los precios relativos en ambos países van a tender a igualarse. Y ahí es donde está la cuestión, hasta dónde llega el comercio y hasta dónde puede funcionar. Entonces vamos a hablar de la determinación del precio relativo después del comercio. Esto les encargué que lo leyeran y sobre todo el caso de Baby Ruth, no sé si lo leyeron, porque Baby Ruth nos va a permitir entender de manera más correcta o concreta la ventaja comparativa. ¿De acuerdo? Bien. Entender una cosa importante aquí. Los precios de los bienes intercambiados internacionalmente, todo se determina igual que los precios por oferta y demanda, eso ya lo sabemos ahorita. Pero cuando usamos el concepto de Ricardo de la ventaja comparativa, se debe aplicar el análisis de oferta y demanda con mucho cuidado. Vamos a ver eso que está acá. Esta es la frontera de posibilidades de producción que estábamos viendo, ¿se acuerdan? Esta curva, esta frontera de posibilidades de producción es del extranjero, por eso tiene ahí, si se fijan ustedes, el asterisco. Habíamos visto la clase pasada, si ustedes recuerdan, mover arriba, la curva de posibilidades de producción o la frontera de posibilidades de producción de mi país, que es esta. Ustedes ven los puntos PF, todo lo que usamos, notación algebraica que estamos usando para entender cómo funciona, no lleva ninguna apóstrofe ni nada arriba, porque es mi país. Pero cuando hablamos del otro país, cuando estamos hablando del otro país, se fijan ustedes, aquí es igual a FP, pero tiene un asterisco, puede tener una apóstrofe o una comita aquí que podemos decir F', ¿no? Bueno, y con esa notación ya nosotros entendemos que estamos hablando de la producción de queso al extranjero o de la producción de vino al extranjero o de la tasa marginal de sustitución del país extranjero. Si se fijan, las curvas son distintas. La pendiente, si ustedes ven la pendiente, hay una pendiente de esta forma. Si ustedes analizan la curva, ¿qué notan ahí, muchachos? Este país, ¿qué puede producir más? Si se decidiera producir un solo bien de los dos que hace, que es vino y queso, ¿cuál podría ser más? Es pregunta. ¿Alguien? ¿El Italia? ¿Rebeca? ¿Pedro? ¿Ángel? ¿Carlos? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, mira, ahí tienes enfrente una curva de posibilidades de producción de tu país, que era la que vimos la clase pasada. Esa curva que damos, o frontera de posibilidades de producción, nos muestra todas las posibles combinaciones de producción entre dos bienes, que son el queso, el vino y el queso. Y tiene una forma, o sea, si tú te fijas, tiene un punto P y un punto F. La pregunta que yo les hago es, si ese país decidiera dedicarse a producir un solo bien en lugar de dos, dijera, no voy a hacer uno solo, ¿cuál de los dos bienes podría producir más, el vino o el queso? Esa es la pregunta. De acuerdo a la gráfica, a la frontera que tienen ustedes ahí de posibilidades de producción. ¿Alguien que me diga? Laura, Laura Xiomara, o Pedro Nicolás, que son los que veo aquí. La pregunta que hice, si me la puede responder. Ok, bueno, la repito otra vez para los que no alcanzaron a escucharla. Tienen ustedes ahí la frontera de posibilidades de producción del país, de nuestro país, que veíamos la clase anterior.
vemos las distintas combinaciones. Esa curva está hecha de una línea que está compuesta de muchos puntitos. Cada uno de esos puntitos son distintas mezclas. Por ejemplo, ustedes ven aquí, este punto que estoy señalando acá es una combinación entre este nivel de producción de vino y este nivel de producción de queso. Pero este punto que está acá sería este nivel de producción de vino contra este nivel de producción de queso. Son distintas combinaciones entre los dos bienes y eso hace esta frontera. Quedamos que los países buscamos producir en esta frontera porque maximizamos nuestros factores o recursos aquí. Siempre los países buscan producir aquí. En este caso, P es el punto máximo de producción de vino y F es el punto máximo de producción de queso. Dada esta curva para nuestro país, si nuestro país decidiera, por cualquier razón que se les ocurra, dedicarse a producir un solo producto en lugar de dos, ¿qué producto producirían en mayor cantidad? Esa es la pregunta que estoy haciendo. El queso, profe, El queso, ¿por qué, Ricardo? porque como vemos en la gráfica, hay mayor cantidad de queso que de vino en cuestión de producción. O sea que si dedicaran todos los trabajadores a hacer queso, conviene más que si los dedicas a hacer vino. Así es. Ok, muy bien. ¿Por qué se da eso? Porque a lo mejor ese país tiene más facilidad para esto, para el queso, comparativamente hablando que para el vino. Bien, ahora vamos al ejemplo. Eso es lo que veíamos. ¿Por qué digo lo de buscamos maximizar siempre la línea? Siempre la producción va sobre esa línea. Por esto que habíamos visto en la clase anterior, si ustedes los voy a recordar nada más, que la oferta total del trabajo de un país es menor o igual a los requerimientos de los trabajadores que se usan en la producción de queso más los de vino. Siempre vas a buscar tú maximizar, o sea, usar todos los trabajadores que tienes aquí. Sería tonto tener gente ociosa si te puede dar producción. ¿De acuerdo? Bien, vamos otra vez a la curva que estamos viendo. Ese es el otro país, el país extranjero. Pregunto, ¿la curva que están viendo ahí es igual a la nuestra o es diferente? Es diferente. Es diferente. ¿Qué notas de diferente, Jorge? Es que ellos tienen la ventaja en el vino, se puede decir así que pueden producir más vino Es decir, que que en no. su país, ajá, si yo pongo a todos Ajá. los trabajadores de este país a producir un solo producto, me conviene más producir vino, ¿verdad? Por lo que estoy viendo aquí. Porque de aquí a acá es mayor que de aquí a acá. ¿Por qué? Bueno, porque así está dado. Entonces, solo han productivo sus trabajadores haciendo vino. Muy bien. Mm, vamos a usar ahorita el análisis de equilibrio general, porque hay cuotas de importación en algunos países, no voy a entrar ahí todavía, por ejemplo, del azúcar en Estados Unidos. Son barreras de tipo no arancelario. Y por eso en esos casos usamos un análisis en economía que se llama análisis de equilibrio parcial. Pero cuando hablamos de ventaja comparativa, como lo estamos haciendo ahorita, no estamos hablando de cómo influye el gobierno en la economía, estamos hablando de economía que es libre, pues que no hay ningún tipo de regulación, intromisión del Estado en la economía y por lo tanto está un poco más suelto. Por lo tanto, podemos retomar, fíjense bien, es fundamental seguir el camino de las relaciones entre mercados, que solo son el mercado del vino y el queso. ¿Por qué solo el mercado del vino y el queso? Ya establecimos que el modelo del que estamos hablando son un factor de la producción. Acuérdense siempre, el modelo de Ricardo es 5. Es un factor de la producción, que en este caso viene siendo el factor trabajo. Estamos hablando de dos productos y de dos países. Por eso hablamos de un modelo de 5. Todo lo demás, ceteris paribus, no existe. ¿Por qué lo hacemos? Para poder comprender precisamente cómo funcionan estas cosas. Bien, puesto que las exportaciones de queso en nuestro país solamente se realizan a cambio de vino y las exportaciones de vino del extranjero a cambio de queso, sería incorrecto que estudiáramos los mercados de queso y vino de forma aislada. O sea, no se puede estudiar un mercado y el otro, van de la mano, van emparejados, pues, porque solo son dos productos
y es la base del comercio, es un bien por el otro, se acabó. Oiga, profe, que en la vida real eso no es, yo sé que en la vida real no es así, pero necesitamos entender los mecanismos básicos de los mercados a nivel internacional, y por eso partimos de un ejemplo tan sencillito. Por lo tanto, lo que vamos a usar es un análisis de equilibrio general, que tiene en cuenta la relación entre ambos mercados, a diferencia de cuando hablamos, por ejemplo, del mercado del azúcar, que es aparte, y hay intervención del Estado a través de cuotas de importación, y ese es otro asunto que sí vamos a ver, pero en unos 2 meses más adelante, cuando hablemos de política comercial. No es el caso, no es el caso. Permítanme. Bien, disculpen, volvemos, ¿no? Un camino útil para tener en cuenta ambos mercados a la vez es centrar el análisis no en la cantidad de queso y de vino, que normalmente uno pensaría, vamos a basar el análisis en las cantidades de queso y vino demandados, sino también en su oferta y demanda relativos, es decir, el número de kilos de queso ofrecidos o demandados dividido por el número de litros de vino ofrecidos o demandados. O sea, lo que hemos estado hablando, el valor de un producto en relación con el otro, por eso la palabra relativo, esto en relación a, o aquello en relación a, queso en relación al vino, vino en relación al queso. Y bueno, la figura 3.3 que vamos a ver ahorita muestra la oferta y demanda mundiales de queso respecto al vino en función de la relación del precio del queso respecto al vino. Y bueno, aquí vemos las curvas, ¿no? Vamos a ver aquí. Si se fijan ustedes, tenemos las dos curvas de demanda y la de oferta, ¿no? Digo, la curva de R y de R', esta y esta, muestra la demanda de queso respecto al vino en una función decreciente del precio relativo del queso respecto al vino. Mientras la curva OR muestra que la oferta relativa del queso respecto al vino es una función creciente del mismo precio. Vamos ahí, que decrece, decrece y aquí crece. Entonces, bueno, vamos a ver esta relación que está acá abajo. Me voy a ir saltando unas cosas, ¿no? Pero intuyo que cuando explique aquí va a quedar claro. Ya hemos visto que si el precio del queso entre el precio del vino es superior a los requerimientos de queso y de vino, eso lo vimos en la clase pasada, nuestro país se va a especializar en la producción de queso. Acuérdense, si este valor de aquí, este ratio, es mayor que esto, pero son los requerimientos, o el ratio de requerimientos, aquí es relativo, el precio relativo al queso con respecto al vino, y eso es relativo también porque son los requerimientos de trabajo para producir queso en relación al vino. Si el diferencial de este ratio de precios es mayor que el ratio en requerimientos, nuestro país se especializará en la producción de queso. Ya lo platicamos también, que quiere decir que el precio es superior al costo de oportunidad. Y siempre quedamos que los costos de oportunidad eh, deben de ser los menores posibles. Y mientras sea al revés para el país extranjero, del diferencial de precios con respecto a los requerimientos, si es al revés, el extranjero va a especializarse en vino. Cuando nuestro país se especialice en la producción de queso, producirá esta cantidad de kilos. Es el trabajo entre los requerimientos de queso. Análogamente, cuando el extranjero se especializa en la producción de vino, especializar es esto que estaba platicando ahorita que les decía de las curvas. Si el país decidiera, a lo mejor no dedicar toda su producción a un solo producto, sino la mayor parte, o sea, especializarse es como dedico la mayor parte de mis fuerzas de trabajo, en este caso, que es el factor que tenemos, a que produzcan el bien donde tengo un costo menor, costo de oportunidad menor. Quedamos, Jorge lo decía, en la primera curva de los países, el país nuestro tiene, digamos, una ventaja en la producción de queso,
no sé, por una cuestión natural, porque así está dado. Entonces nuestra gente es más productiva haciendo queso. Lo lógico que debe de hacer ese país es especializarse en la producción de ese bien, porque ahí es donde tiene ventaja. O bien, viceversa, el país extranjero en la de vino, entonces debe de especializarse hacia la del vino. Eso es lo que debemos de esperar. Cuando hablamos de especialización, nos referimos a ese punto. Es como ustedes, cuando eligen carrera o cuando eligen un trabajo, cuando ya ahorita no hay tanta posibilidad de estar eligiendo trabajo, pero normalmente ya llega un punto en que uno puede elegir. Cuando tú eliges trabajo, lo que vas a buscar es uno donde puedas potenciar aquello donde tú tienes ventajas. Lo mismo pasa, digamos, entre países. Uno busca potenciar esa producción en la cual yo tengo una ventaja comparativa. Ahora, análogamente, cuando el extranjero se especializa en la producción de vino, producirá esto, de litros. Por tanto, para un precio relativo del queso situado entre este requerimiento en mi país y el requerimiento del extranjero, la oferta relativa será esto, a la oferta que se va a dar tanto de queso como de vino. O sea, de la oferta de queso con relación al vino, o sea, para saber qué cantidades. Otra cosa importante que hay que entender aquí, porque a lo mejor puede hacerles ruido y quiero que ahorita se lo quiten de la cabeza, es, sabemos que los trabajadores extranjeros son indiferentes entre producir queso o vino, igual que los nuestros. Eso realmente no sucede en la economía, pero para efectos del modelo, el supuesto es que son indiferentes. O sea, aquí decimos que les da lo mismo hacer una cosa o la otra. En realidad no sucede así en la economía. Siempre hay preferencias. Y dada esa diferencial entre el precio, por ejemplo, si en mi caso fuera esto, que mi país tuviera la diferencia entre el precio del queso relativo al precio del vino es mayor que el costo de oportunidad del extranjero, o sea, si el precio es mayor al costo de oportunidad del extranjero, nuestro país y el extranjero se especializarían en la producción de queso y eso nos trae y no habría producción de vino. Por lo tanto, eso nos mete en un problema. ¿Y a qué voy con todo esto? Precisamente a este ejemplo, el caso de Ruth. Porque si estuvieron leyendo ustedes, muchachos, sobre la ventaja comparativa, por ejemplo, en el caso ahí está muy claro, es muy gráfico, en las gráficas, en las fronteras de posibilidades de producción. Un país tiene más ventaja que el otro, estamos de acuerdo. Sí lo vieron, ¿no? Que un país tiene la ventaja comparativa en un bien y el otro en el otro. Pero les voy a hacer una pregunta interesante antes de entrar con Baby Ruth. ¿Qué creen ustedes que pase cuando uno de los dos países tiene la ventaja comparativa en ambos? Digo, la ventaja para al parecer comparativa en ambos. ¿Se detiene ahí la posibilidad de que exista el comercio? ¿O qué creen que se debe hacer? Yo considero lo que leí, ¿Mm? que siempre ese país va a comparar realmente en cuál puede beneficiarse más, aunque sea bueno en ambas cosas. O sea, Rebeca, que por ejemplo, si usted es muy buena en matemáticas, pero también es muy buena en, vamos a poner en las materias de estadística. Usted es buena para la estadística, pero también es buena en las materias de mercadotecnia, que habla más del aspecto subjetivo de lo que sienten las personas. Usted es la mejor de su salón en ambas, Rebeca. Y el programa de la carrera le ofrece una especialización rápida a los mejores estudiantes y le ofrecen a usted precisamente que escoja. Pues la pregunta es esta, Rebeca. ¿Usted tiene ventaja comparativa con respecto a sus compañeros en ambas? Si fuera ese el ejemplo. Yo considero que sí, a lo que ¿Qué? he escuchado. Sí, sí tendrías la ventaja comparativa en ambas. Y entonces la meten en una encrucijada, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Porque muchos dirían, uy, pues entonces, pues un curso se va a quedar sin estudiante. ¿Por qué? Porque pues Rebeca no puede estar en los dos al mismo tiempo.
Lo ideal es que usted escoja. ¿Qué escogería usted, Rebeca? Yo escogería el que me pudiera dar más ventaja en un futuro, por así decirlo. Exacto, se decantaría por aquel donde usted considera que tiene más posibilidades, aunque en las dos tiene. Les voy a platicar un caso. Bueno, a mí la modestia no se me da así. Cuando yo estudiaba en la secundaria, me tocó participar en unos concursos de esos académicos. No sé si ahorita lo sigan haciendo. Eran 4 materias: sociales, naturales, matemáticas y español. Y me acuerdo haber ganado el primer lugar en los 4 de toda la secundaria. Tuve que elegir, porque había que concursar a nivel estatal y luego nacional. Tuve que elegir yo uno. Pues elegí yo me fui por matemáticas, elegí por aquel justo con el que me sentía más cómodo. Entonces lo mismo pasa con los países, con las personas. Quedamos la clase anterior, si se acuerdan que les decía que siempre que hay un límite, porque siempre en la vida hay límites, o sea, sí, yo sé que el Daniel Avifis les avienta un rollazo y ustedes se lo compran, de que ustedes no tienen límites y que vuelan hasta el universo, pero eso no es real, la vida tiene límites. Y en la medida que entendamos que la vida tiene límites, vamos a ser más astutos a la hora de tomar decisiones. Si yo sé que la vida tiene límites, también sé que tengo que tomar decisiones, que era lo que platicábamos, o elecciones, ¿se acuerdan? Si estás limitado, tienes siempre que tomar una decisión, una elección. Y quedamos otra cosa, que cuando yo hago elecciones, lleva implícito que una elección, muchachos. El término que hemos estado manejando aquí. Toda elección lleva implícito que un costo de qué. ¿Alguien? ¿Un costo de qué, muchachos? No, no de producción, Brian. Oportunidad. De oportunidad, Xiomara, muy bien. Sí, de oportunidad. Entonces, grábense eso en la cabeza. ¿Por qué? Porque quiero que empiecen a hacer esas relaciones, por favor, porque la economía funciona por relaciones. No hay nada espontáneo o casual. Hay una causalidad que es diferente. Hay una causa, no es casual. Si la economía me está diciendo que tiene límites, hay una frontera de posibilidades, o sea, está limitada, tienes un límite, te limita tu producción, tus recursos. Si hay límite, entonces me obligo a tomar una elección. Por ejemplo, yo estoy limitado. Por eso el ejemplo maneja 2 productos. Estoy limitado por dos. Van a decir, profe, pero decimos nosotros 2 productos porque usted nos dijo. O sea, por eso lo digo yo. Usted, profesor, me dice a mí que yo diga 2 productos. Pero la vida real tiene muchos productos. Estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, en un país que produce como México, ¿cuánto te gusta? Podemos producir a lo mejor 25,000 productos. La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿van a producir los 25,000 productos? ¿O cuáles van a producir? Porque aún 25,000 es un límite. Es lo que puedes producir con lo que tienes. Entonces, al tener un límite, te tienes que decidir por alguno, tienes que elegir. La clave de estas 2 teorías es eso, que las elecciones que nos obligan los límites a tomar, la salida, digamos, más viable siempre va a ser donde tengo ventaja. Donde yo tengo ventaja, ahí está mi salida para mi toma de decisiones. Porque yo ya entendí también que como yo tomo una decisión o una elección, lleva implícito un costo de oportunidad. Y ya también aprendí, por lo que hemos visto aquí en clase, que el costo de oportunidad que voy a buscar es el menor posible. Sé que no puedo yo evitar tener un costo de oportunidad en la vida, en la economía, en general, en lo que ustedes viven todos los días. Toman decisiones y asumen costos de oportunidad. La clave está en asumir el menor costo posible. ¿De acuerdo? O sea, es un costo, pero lo tienes que asumir y te vas a ir por el que sea menor. Es igual los países, así puedan producir todo. Les decía que Estados Unidos tiene autarquía, podría tener autarquía si quisiera, que en realidad teóricamente así se supone que sería. En la realidad sabemos que no lo hace. Pero aún los países que tienen la posibilidad de poder hacer todo lo que ellos quisieran, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Por esta razón. Es mejor sacar ventaja.
donde la tienes. Todo el mundo leyó el caso de Baby Ruth. ¿Lo leyeron, muchachos? Sí, Ok, alguien que me pueda resumir para no tener que leerlo aquí en clase. ¿De qué se trata la historia de Baby Ruth? Es de mis jugadores favoritos, de hecho. Toda la historia, o sea, su historia, es otra cosa, fuera de serie. ¿Alguien que quiera comentar? pues yo lo que lo puedo resumir es que era un beisbolista el cual era muy bueno lanzador y bateador. Y Ujú, estuvo por varios años, ¿cómo le llaman? En el patio de adentro como lanzador. Y ujú. era muy bueno, pero se dieron cuenta de que al ser lanzador tenía que estar tomando descansos y, ¿cómo se llama? Y no era tanto pues las jugadas. Entonces, como también era buen bateador, él sí podía estar varias veces bateando y, y hizo varias vueltas así al patio grande, le llaman, creo. Llegó creo que a hacer hasta 50 vueltas, lo cual pues le dio mucha ventaja a los Yankees. Bien, sí, originalmente estaba en los medias, los Red Sox, en los medias rojas, ¿no? De Boston. Lo vendieron a los Yankees, que era su acérrimo enemigo. De hecho, por eso existió en el béisbol una leyenda que le llamaban la maldición del bambino, porque después de que Baby Ruth vendieron a Baby Ruth, Boston nunca fue campeón de una serie mundial, jamás. Hasta se rompió la maldición ahora en el 2000, pasado los 2000. Pero estamos hablando de 1920, o sea, fíjese, para que se den una idea de cuántos años pasaron, ¿no? El tipo era buenísimo, era buen pitcher, pero quiero que entiendan el deporte. No sé si entienden bien de béisbol, pero les explico rápido. Todos los jugadores pueden jugar todos los partidos, menos el pitcher, porque el trabajo del pitcher es estar aventando la pelota. Entonces, constantemente, pues hay que hacer los lanzamientos para que el equipo contrario bate. Pero eso le desgasta el brazo, o sea, es el que se cansa más porque está tigre durante toda la tarde. Entonces, imagínense que un pitcher esté jugando todos los partidos. Si tienes, no sé, 3 partidos en la semana o 4, o tienes, por ejemplo, la Serie Mundial que es seguido, que es todos los días, pues no vas a aguantar, estamos de acuerdo. Entonces, normalmente el que pitchaba, pues le daban días de descanso. O sea, un equipo tiene varios pitchers. En el caso de ellos, el pitcher era muy buen bateador, metía muchos home runs, o sea, volaba la pelota del campo y eso te anotaba carreras y los partidos de béisbol se ganan con carreras. Entonces, el tipo tenía dos ventajas. Era el mejor pitcher del equipo y era el mejor bateador. O sea, hablamos lo mismo, ventaja comparativa en ambos casos. Ahora, tuvo que pensar el qué le convenía más, tanto al equipo como a él. Si se mantenía la idea de ser el mejor pitcher o estar de pitcher, le daba al equipo el triunfo, muchos ganes cuando bateaba, pero no bateaba todos los partidos. O sea, pongan ustedes que de 7 partidos estaba en 3 y había 4 en los que no estaba. Entonces, esos 4 podían perderlos. Entonces, mejor se decidió por jugar en otra posición, porque son 9 posiciones, en cualquier posición que le permitiera poder jugar todos los partidos. Porque la de pitcher es la única que no te permite jugar todos los partidos. Así que optó él precisamente por dedicarse a eso y se convirtió hasta el día de hoy en uno de los mejores bateadores. Ya ahorita ya su récord fue superado, pero tardó mucho tiempo en superarlo. Era buenísimo el tipo. Hay por ahí una película biográfica muy buena sobre él, precisamente. Era un fuera de serie. Pero a lo que voy es que eso puede pasar con los países. Los países también, por eso lo maneja ahí Krugman en el ejemplo. Pueden confrontarse con esa posibilidad de tener ventaja comparativa en dos tipos de bienes y tener que elegir, al final de cuentas, cuál es el que conviene. En realidad, de eso se trata, de una elección
¿qué decides tú hacer con la ventaja que tienes, ¿no? Bien. Bueno, pueden, si no lo leyeron, lean los demás, trae otras cosas ahí aparte de hablar de la ventaja comparativa. Pero bueno, uno puede en la vida escoger, ¿no? Pero léanlo si pueden. Bueno, si el precio relativo, volvemos al ejemplo, no vamos a dejarlo, el queso es lo mismo, ¿no? Puede ser que sean las dos y tienes tú que escoger uno. ¿Cuál vas a escoger? Pues aquel donde sea, donde el costo tuyo sea menor. Si yo tengo la ventaja sobre el otro país en las dos cosas, me voy a especializar en la producción de aquel bien en el que yo tengo la mayor ventaja. Como llevo ventaja en las dos, no hay problema. Entonces, lo que voy a hacer es especializarme donde tengo más ventaja. Y la pregunta es, profe, pero ¿y el otra producción? Pues yo ya sé que la otra producción la puedo cubrir fácilmente con lo que me envía el otro país y aún así puede resultarme más barato que hacerlo yo. Porque si yo me dedico a hacerlo, el costo de oportunidad es muy grande porque mi gente es más productiva haciendo el bien donde tengo la ventaja. Entonces me voy a dedicar a eso. Luego hablamos entonces dónde vienen las ganancias del comercio. Sí, hemos platicado, visto que los países tienen productividades relativas de trabajo que difieren de una industria a la otra. O sea, hay gente que puede ser más productiva en una que en la otra. Y bueno, vamos a ver de dónde se obtienen las ganancias del comercio, de la especialización. Y hay una ganancia mutua aquí. Em, la primera forma de mostrar la especialización, que es lo que estamos hablando, y el comercio, que el comercio son beneficiosos, es pensar que el comercio como un método indirecto de producción, que era lo que les decía. El gran error siempre fue, y era lo que Ricardo insistía mucho, de la idea mercantilista de pensar de vender y no comprar, porque ves como enemigo el comprar, pero en realidad el comprar no es malo, per se, no es malo, o sea, es bueno. ¿Por qué? Porque es una forma de producir, aunque no la estás produciendo tú. Ya les dije que la riqueza está cosificada, está hecha cosa. Entonces, si la riqueza está cosificada, entiendo que me puedo beneficiar de una producción, aunque no sea mía. Entonces, dejo de pensar de la manera antigua, pues que era lo que decía Ricardo, porque la manera antigua de pensar de que solo vendas y no compres porque te vuelves menos rico, te lleva a algo que se llama atesoramiento, y cuando la gente atesora, genera crisis. De hecho, lo que había dicho Ricardo era abusados con esa teoría, porque con el tiempo, digo, no lo dijo en esos términos, pero estoy hablando coloquialmente sobre lo que él dijo. Él hablaba que el gran problema podía ser el atesoramiento, porque eso podría llevarnos a conflictos económicos serios, lo cual sí sucedió en 1929 con la crisis. Entonces, de alguna manera, sin quererlo, predijo, ¿no? Un poco de lo que vendría si se seguían sus comportamientos. Lo señaló, por eso él decía, no, el comercio de alguna manera es un método indirecto de producción, porque el otro país va a producir eso que yo necesito y me va a permitir especializarme donde yo soy más productivo, donde puedo generar más riqueza y puedo intercambiar esa riqueza por la otra. Es decir, nuestro país podría producir vino directamente, pero el comercio con el extranjero le permite producir vino mediante la producción de queso y su intercambio por vino, que es lo que hablábamos. O sea, si nuestro país tiene la ventaja comparativa, como lo hemos visto en el ejemplo del queso, entonces yo podría hacer vino, sí, sí podríamos, ya vimos el ejemplo, ahí tenemos una cantidad pequeña de vino que se puede hacer, sí, sí podríamos, pero podríamos mejor esperar que si yo me especializo en el queso, yo cambio ese queso por vino. Y de esa manera, de alguna forma, estoy produciendo también el vino de manera indirecta. ¿Por qué? Porque este método indirecto de producir un litro de vino es más eficiente que la producción directa. Porque si yo dedico mis recursos a hacer vino, estoy desperdiciando. El costo de oportunidad es muy alto, pues quiero que entiendan esa parte. Los trabajadores aplicados en hacer vino en mi país, que es productivo en queso, o sea, que es eficiente en queso, que se está especializando en queso, es un desperdicio. Es mejor tomar ese recurso y meterlo en la producción de queso donde soy muy eficiente. Y aún así, cuando hago el intercambio, me sale mucho más barato. Recibo un vino de buena calidad de un país donde tienen la ventaja de eso y aparte me sale más barato.
No solo por el precio que puedo pagar, sino por el costo de oportunidad que me estoy ahorrando. Entonces, de alguna manera, eso se explica ahí. Bueno, aquí viene un poquito esa narrativa, ¿no? Voy a explicar a nivel de lo que tenemos aquí. Ahora, entonces, ¿por qué comercio? Porque, ¿dónde está la ganancia del comercio? Ya esa, digamos, frase nos ayuda a, de alguna manera, a entender dónde está. Bueno, aquí viene la explicación algebraica de cómo se lleva a cabo eso. Hoy no me voy a meter tanto como en álgebra como en la clase anterior. De todas maneras, ya lo leyeron y creo que después de la clase anterior les resultó más sencillo leer esto, porque estamos hablando de lo mismo. Eh, aquí está la explicación de lo que dije ahorita de manera coloquial, que el país podría, o nuestro país podría utilizar una hora para producir un kilo de queso, y eso puede ser intercambiado por vino, cambiándose ese kilo por tantos litros de vino. Así que el intercambio se da en ese tenor. Y lo vamos a ver aquí gráficamente para que quede más claro. La clave del comercio, muchachos, y lo vamos a ver gráficamente en la siguiente clase, lo voy a mostrar en la gráfica y les voy a explicar ahí gráficamente por qué o en qué radica la razón de que decimos que el comercio incrementa los niveles de bienestar de las sociedades que se involucran en él. Por eso es que apoyamos el comercio. Y aunque estas teorías son viejas, permiten y siguen siendo muy claras al explicarnos por qué es muchísimo mejor mantener relaciones comerciales con los vecinos que aislarnos. El comercio amplía las posibilidades del consumo. Y eso ustedes ya lo saben y les intuye. Ustedes lo intuyen. Lo voy a manejar antes de meterme aquí con un ejemplo claro. ¿No anda por ahí Talía? ¿Anda por ahí? Sí, profesor. Talía, una pregunta. Usted es de España, ¿verdad? No, no soy de España, soy de Ecuador, pero Ok. vivo aquí en España hace Ah, mucho muy tiempo. bien. Perfecto, pero es del extranjero. Eso me Sí, sirve para el ejemplo. Bien. Talía, ¿qué producto mexicano le gusta más? Producto. He probado aquí en un restaurante los tacos, me gustan mucho. ¿Le gusta mucho y de bebida? De bebida, pues no conozco mucho las bebidas de allá. No, el tequila no No. lo conoce. Bueno, sí. Un chico del restaurante nos ofreció un tequila hecho en casa y pues estaba muy fuerte, pero sí lo probé y sí, me agradó. Bien, bien. Ahora le pregunto a alguien de acá para que sea parejo. No sé. Ok. Elitania, Mande, profe. ¿algún producto del extranjero que le guste? Mm, ¿De cualquier país? Sí, no la voy a limitar. Me gusta mucho la pasta. Ok, La pasta. Ujú. ok. El espagueti. El espagueti, muy bien. La clave está aquí, tanto para Italia como el Italia. Si no existiera el comercio como tal, las posibilidades de consumo de ustedes nos hubieran llevado, si no hubiéramos explorado desde hace muchos años la idea del comercio, ustedes no tendrían la posibilidad de degustar eso que me dicen ambas, de los tacos por un lado, del espagueti por el otro, no tendrían la posibilidad de conocer eso, porque el comercio lo que hace es exactamente, esa es su aportación principal. La posibilidad de consumo se ve incrementada. No solo me refiero de consumo porque aquí no entra en variedad, aquí seguimos hablando de nuestro ejemplo de dos productos. A ver, lo abrí un poquito con la pregunta que les hice a las dos, porque hay más productos. Cuando hablemos de globalización, van a ver ustedes por qué la globalización, cuando daba el tema de la Organización Económica Internacional del Trabajo, y hablaba de cómo se ampliaba el espectro con la misma, con la contemporánea,
vamos a entender esta parte de que la fragmentación de los procesos de producción permite esta gama. El comercio tiene esa bondad, me da opción, el que más se beneficia es el consumidor, porque tiene posibilidades más amplias. Cuando habla aquí Ricardo de posibilidades de consumo, no se está refiriendo en concreto a una cosa, a la cantidad que también entra. No es solo a la posibilidad de gustar algo, sino es a la cantidad. La cantidad, la posibilidad de consumo. El comercio amplía esa posibilidad de poder yo consumir un poco más. Y nos va dilucidando esta idea de bienestar que vamos a ver en la siguiente clase gráficamente. ¿Por qué incrementa el bienestar? El comercio internacional permite a ambos países, a ambos, al mío y al extranjero, consumir en cualquier punto comprendido de las líneas coloreadas que están por encima de las fronteras de posibilidad de producción de los países. ¿Cómo es eso? Yo como país, quedamos que estoy limitado, ¿se acuerdan? A ver, nos está limitando el tiempo otra vez. Aquí también sí, tenemos 10 minutos. Bueno, en 10 minutos cierro con esto. Esa es la frontera de posibilidades de producción de P a F, la mía. Y de F asterisco a P asterisco la del extranjero. ¿Estamos de acuerdo? Así nos dio la naturaleza, así estamos dados. Esta es la curva de cada uno de acuerdo a sus recursos naturales. En este caso, su factor de producción, que es el trabajo, nada más. Hay un solo factor. Y eso determina cuánto puedo producir de queso y de vino en ambos casos. Ya sabemos que yo tengo ventaja en la producción de queso y ya sabemos que en este caso hipotético el país extranjero tiene más ventaja en vino. Si yo me especializo, es decir, si yo me especializo, mi país se especializa en queso, obvio que no nos vamos a comer todo este queso nosotros, ¿estamos de acuerdo? No nos vamos a comer todo ese queso nosotros. Vamos a intercambiar un porcentaje de ese queso que va a ser más barato porque nos cuesta menos hacerlo, podemos venderlo más barato y podemos venderlo a otro lado. Lo vamos a intercambiar por vino. Y entonces, tanto la cantidad de queso como la cantidad de vino que van a comer mis ciudadanos va a ser mayor que si yo lo hiciera solito. Por eso la línea azul. En cualquier punto de esa línea azul vamos a consumir. Lo que lleva a que mis, digamos, ciudadanos puedan incrementar el nivel de consumo. Y lo mismo pasa con el país extranjero. Se va a dedicar a producir puro vino, no se van a beber todo el vino, van a cambiarlo por queso. Y eso los lleva, uno, como aumentó la producción de vino, van a tomar más vino, sí, pero también van a poder consumir más queso. Y eso los lleva a consumir en la línea azul. Si se fijan ustedes entonces, estamos rompiendo el límite que nos pone a nuestra frontera de posibilidades. El comercio permite eso, permite poder salirme del límite. Claro, tiene, este mismo nuevo límite tiene sus propias limitaciones, pero bueno, es mucho mejor estar en esta limitación del comercio a estar en esta. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se dice que las posibilidades de consumo se incrementan y ya cuando lo veamos gráficamente van a ver por qué esto nos acerca más al bienestar. Que es un poquito de la pregunta que tanto Talía como el Italia nos contestaban. ¿Puedo tener una comida favorita o algo que me guste de otro país gracias a esta posibilidad? Me lleva por encima de lo que no, si no quedo restringido, Talía quedaría restringida por lo que le puede ofrecer Ecuador o lo que le puede ofrecer España y hasta ahí se queda. No hay más. Y en el caso de el italiano, bueno, sería lo que México le ofrece y se acabó. Pero el comercio permite que ustedes puedan tener este incremento en sus posibilidades de consumir, tanto en cantidad como en variedad. Pero aquí es como son dos productos, vamos a hablar solo de cantidad. O sea que la cantidad que vamos a poder nosotros consumir de los productos, tanto de queso y vino, va a ser mayor gracias a ese comercio. Entonces, bueno, vamos digamos, a movernos en ese tenor, en esa idea en general. Van a leerme, por favor, para mañana de manera rápida. Hasta aquí. Es un pedacito. De aquí hasta acá.
ese ejemplo, del ejemplo numérico, que es la página 37, la 38, la 39, hasta aquí. Lo van a leer y lo van a comprender, no van a hacer cuestionario todavía ni nada, es nomás leer. Me interesa estos cuadros que pone Krugman a mí me gustan porque son de reflexión y habla de las pérdidas por no comercial. Les voy a hacer una pregunta clave que es interesante antes de entrar a los mitos, que es lo que vamos a ver la próxima clase y que les voy a mostrar también gráficamente por qué nos incrementan los niveles de bienestar. La pregunta es la siguiente. Ya ahorita hablábamos de un problema. ¿Qué tal si el país tenía ventaja comparativa en los dos? ¿Se acuerdan? Ya lo resolvimos. La otra pregunta es, ¿qué sucede, muchachos, si ambos países tienen idénticas curvas o fronteras de posibilidades de producción? No, profe, eso en la vida, yo sé que en la vida real no puede pasar, pero imagínense ese caso hipotético, que los dos países fueran igualitos en su curva, que la curva fuera la misma. Aquí vemos que las curvas son diferentes, que la misma curva fuera para uno y para el otro. O sea, para mí y para el otro es la misma curva. La pregunta que les hago es, ¿puede haber comercio ahí? Entonces les pido que indaguen. Les voy a dar una pista, lean el libro de Salvatore, por ahí viene algo de eso. ¿Sale? Bueno, Ok. bueno, entonces nos vemos la próxima. Sale y vale, pues nos vemos el día miércoles. Talía, nada más vi tu mensaje de WhatsApp, te voy